se ven lesionados por este tipo de parasitosis, ¿no? Entonces, ¿qué representa la hidatidosis pulmonar? Es una equinococosis o hidatidosis, una zoonosis parasitaria, ¿no? Producida en este caso, el más frecuente en nuestro medio, por el Echinococcus granulosus, ¿no? Bueno, existen varias especies, como el Mutinocularis, el Boyeli, el Oligartrus, pero en nuestro medio casi en un 100% está representado por el Echinococcus granulosus, ¿sí? Eso es lo que quiero que aprendan en esta clase. Bien, ¿cómo se define entonces la hidatidosis pulmonar? Entonces, la hidatidosis o equinococosis quística es una zoonosis parasitaria, ¿no? Causada en este caso por el Echinococcus granulosus. Su ciclo vital, esto es muy importante, incluye los perros, ovejas y otros animales y accidentalmente el hombre. Si uno lee la literatura clásica, entonces nos va a revelar que es una zoonosis prácticamente en áreas rurales de Argentina, Uruguay y demás. Pero ven ustedes que esta zoonosis hoy por hoy, ¿no? Tiene un componente muy, muy citadino, en especial en sectores de faenado periférico de las ciudades, que van a, lógicamente, intervenir en el ciclo vital de este parásito y en la incidencia de esta enfermedad en nuestro medio, ¿no? Como dato relevante, la hidatidosis es una equinococosis de distribución mundial, conocida desde hace mucho tiempo, ya con Hipócrates 430 a.C. Era considerada una parasitosis rural. Hoy por hoy sabemos que ya esta parasitosis afecta ya a centros urbanos de las grandes metrópolis, ¿no? Bien, recordemos un poquito de parasitología, el ciclo vital. Ustedes saben que la forma adulta del parásito, en este caso del Echinococcus, vive en el intestino del perro, ¿no? En el intestino del perro. Ahí, una vez que el parásito se desarrolla en su forma adulta, va a eliminar los huevos por las heces fecales, ¿no? Estos huevos, ¿no? Si uno, si uno considera a la oveja como el huésped intermediario, lógicamente, el perro con sus heces van a contaminar el pasto, el forraje y demás, que van a ser consumidos por la oveja, ¿no? En la oveja se va a desarrollar en la forma larvaria o la forma quística, ¿no? La forma quística, ya sea en el hígado o en cualquier otra víscera. Cualquier otra víscera en cualquier otra víscera en este caso, de la oveja, ¿no? Esta oveja es faeneada de forma indiscriminada ¿no? por el expendio de carne y lógicamente en el faeneo muchas veces el faeneador o el carnicero se va a dar cuenta que el hígado tiene este tipo de parásitos. Y lo que va a hacer es, ¿no? eliminarlo en un lugar donde es consumida ¿no? en este caso por los perros, y así se completa el ciclo vital. Accidentalmente puede, lógicamente, el humano consumir, ¿no? Estos huevos. ¿Se dan cuenta? Accidentalmente. Es un huésped intermediario accidental. Al consumir, va a pasar lo mismo que en la ovejita, ¿no? Atraviesa la barrera mesentérica, por la vena porta, llega hasta el hígado, que es el primer órgano blanco, el hígado, ¿no? Y a continuación, por las venas suprahepáticas, pueden llegar a la parte cardíaca y en la cardíaca, por la circulación menor, impactarse en los pulmones, que es el segundo órgano blanco de esta parasitosis, ¿no?
y ahí desarrollarse. En un 20% los pulmones, en un 70% el hígado, ¿no? Y el resto de su ubicación o localización, ¿no? En un 4 a un 5%. Nada más, en esta imagen quiero recordar que el equinococo granulosus es el más frecuente en nuestro medio en Bolivia, ¿no? Después hay muy poco frecuente, casi nada, el Echinococcus multilocularis, ¿no? Que, bueno, no tiene un impacto en nuestra sociedad. Recordemos la anatomía del parásito en sí, de la tenia, es una tenia que tiene 3 proglótides, ¿no? Ven ustedes que en la cabeza tiene que se denomina escólex, tiene unos ganchos, 30 a 40 ganchos que van distribuidos en corona a nivel de la cabeza, ¿no? Del parásito. Estos ganchos, ¿no? Están hechos para fijarse a nivel de la mucosa intestinal del perro, ¿sí? Mide prácticamente de 2 milímetros y lo más interesante y lo más importante, que vean ustedes, la última proglótide está llena de huevos, llena de huevos. Esta proglótide va a ser eliminada con los huevos, ¿no? Y lógicamente se van a mezclar con las heces del perro para ser eliminados al medio ambiente, ¿sí? Esto es importante que identifiquemos. Esto otro es la anatomía del quiste larvario, ¿no? De la hidátide como tal, ¿no? Entonces tenemos una capa perdón, una capa periquística, o adventicia también se denomina. La periquística o adventicia es propia del huésped, no del parásito. Es una pregunta de examen, por si acaso. Es propia del huésped, no del parásito. No así la capa germinativa ya, ¿no? Con su membrana interna, donde van a desarrollarse todas las vesículas hijas o las prolígeras, ¿no? También la arenilla hidactídica como tal, que es un líquido color roca, ¿no? Cristal de roca, donde van a navegar tanto las vesículas hijas, las vesículas prolígeras, ¿no? Los escólex, los protoscólex, todos estos elementos se van a denominar arenilla hidatídica, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Pasemos a las manifestaciones, entonces, clínicas de esta enfermedad. En las manifestaciones clínicas, lo más importante es recalcar lo siguiente. Hay una fase de latencia donde prácticamente el parásito en su estadio larvario, o sea, en la hidátide como tal, es asintomática. Es asintomática. Pero hay una fase inicial de síntomas inespecíficos, donde muchas veces el paciente, ¿no? Acude a un centro por una tos seca, capaz una hemoptisis, un hemotoico y un dolor pleurítico o dolor costal, ¿no? Que sin duda alguna no representa una clínica específica de la hidatidosis pulmonar. Es algo muy inespecífico, pero puede consultar y ahí recién revelar la presencia ya de una masa quística a nivel del parénquima pulmonar, ¿no? Producto de la consulta de estos síntomas inespecíficos del paciente, ¿no? En esta fase muchas veces los médicos piden una plaquita de tórax por la tos seca o por el antecedente de la hemoptisis o el dolor costal, y esa plaquita va como hallazgo importante manifestar o revelar una imagen quística, ¿no? Que sin duda alguna por el componente epidemiológico vamos a pensar que es una hidatidosis pulmonar, ¿sí? Aquí tenemos una fase de ruptura a bronquio. Esto quiero que se graben porque cuando el quiste va creciendo,
Siempre, siempre por naturaleza sabia del mismo quiste, se va apoyando en una estructura bronquial, ¿no? Tiene una relación directa con un bronquio. Esto hace que cuando se rompa el quiste, ¿no? Perfore el bronquio y todo el contenido hidatídico pase a nivel bronquial y es expectorado hacia el medio externo, ¿no? A este conjunto de expectoración hidatídica se denomina vómica hidatídica. Vómica hidatídica, ¿sí? Después tenemos una fase de la cavidad residual donde una vez expulsado todo el componente quístico, ¿no? Muchas veces queda una membrana prolígera muerta y demás. Esta cavidad residual puede lógicamente complicarse. ¿Con qué? Con una hemoptisis recidivante, una broncosea purulenta, o sea, una infección a nivel de este lecho quístico, ¿no? Producto de eso va a haber una secreción, catarros bronquiales importantes, y ven ustedes que puede incluso, por la putrefacción a este nivel de la cavidad residual, haber halitosis, ¿no? Un momentito voy a admitir a sus compañeros. ¿Me están escuchando? ¿Ole? Sí, doctor. Bien. Entonces pasemos al diagnóstico como tal desde el punto de vista del laboratorio, ¿no? Esto es importante reconocer, como les había mencionado, ¿no? Ven ustedes que en la localización del quiste inatídico, el hígado es el órgano blanco con más frecuencia, en un 75%. Pulmón, Doctor, ¿sí? disculpe, no se cambia su diapositiva. Ahora sí. Ay, Sí, ahora sí, doctor. ¿el cambio? Me quiero llevar a modo presentación. A ver, voy ahí. ¿Sí cambia? Perdón. ¿Está cambiando? No, doctor, está en la diapositiva de diagnóstico. Ahora, eso. ¿Qué bien? ¿Placas? ¿Radiográficas? No, doctor. Ya, a ver, ahí voy a continuar ahí, ¿está bien? Sí, doctor. Bien. Como les decía, el 75%, ¿no? Es el hígado es el órgano blanco, ¿no? El pulmón, el 20%. Y extrañamente, por una dirección de la arteria pulmonar derecha, el pulmón derecho es el más afectado, ¿sí? El más afectado. El resto del cuerpo puede localizarse en un 4 o un 5% esta parasitosis, ¿sí? El diagnóstico, como ya les he dicho, en una fase inicial ¿no? Prácticamente es inespecífico la clínica, ¿no? Pero por la tos inespecífica, por el dolor, uno puede llegar a pedir como médico una plaquita de tórax y revelar ahí la imagen quística del parásito, ¿no? En el laboratorio, el más importante, el que tiene una especificidad casi del 100%, es la doble difusión del arco 5, así se llama, que es una inmunofluorescencia, ¿no? Ciencia. Pero, ¿cuál es el problema de esta doble difusión de arco 5? Es que no es sensible, solamente da positivo cuando el parásito está vivo, ¿sí? Cuando el parásito está vivo. Cuando el parásito está muerto, prácticamente ya no despierta anticuerpos, entonces uno puede tener, o sea, si el resultado es negativo,
puede llegar a ser un falso negativo, ¿sí? Entonces ven ustedes que el requisito para que todos estos elementos de laboratorio, el parásito tiene que estar vivo. La inmunofluorescencia indirecta, ¿no? La ELISA, son elementos importantes que van a tener como requisito que el parásito esté vivo, ¿sí? Pero solamente para que aprendan, y lo que realmente nosotros pedimos como cirujanos es la doble difusión de arco 5, o el arco 5 como tal. ¿Han cambiado a las placas? Hola. Sí, doctor, ahora está en las placas radiográficas. Bien. No sé qué le pasó a mi computadora. Bien. Bien, ven ustedes que en este caso, si ven en la placa de la izquierda en realidad, van a ver las imágenes quísticas como tal, ¿no? La cantidad, esta es una hidatidosis múltiple pulmonar, ¿no? Tanto en el lado derecho como izquierdo. ¿Por qué quiero llegar a esto? ¿No? Es de que si ven todas estas imágenes, son de una hidatidosis pulmonar múltiple, pero de quistes no complicados, ¿no? ¿Y cuáles son los signos radiológicos del quiste no complicado? Si bien esta no es una buena imagen, pero cuando hay un halo radiolúcido en forma de cuernito a nivel del quiste, ¿no? Es el signo del menisco, ¿sí? Del menisco. Métanse eso a la cabeza porque puede ser pregunta. Y vean ustedes una parte del quiste, como es el caso de este, siempre hay una muesquita apoyada a un bronquio. Es la impronta del bronquio que hunde en ese sector al quiste hidatídico. A esto se denomina el signo de la muesca. Son dos signos importantes que quiero que se metan a la cabeza, ¿sí? El signo del menisco y el signo de la muesca. ¿Está claro? Pero en este lado, cuando el quiste está complicado, estamos en el lado derecho de su imagen, va a haber una imagen hidroaérea, ¿no? Una imagen hidroaérea. Y en esa imagen hidroaérea va a haber unas montañitas a ese nivel. A esto se denomina el signo del camalote. El signo del camalote, ¿no? ¿Qué es el camalote? Es una planta acuática, ¿no? Que es como si estuviesen navegando encima un territorio lacustre o en un río detenido, ¿sí? Esta imagen que ustedes ven aquí es un signo patognomónico de un quiste hidatídico complicado. La imagen del camarote, ¿sí? La tomografía, en realidad, es un estudio ya de mucha más especificidad y de mucha más sensibilidad. ¿Por qué? Porque nos da a entender ya la conducta que vamos a tener con este paciente. Vemos esta misma imagen del paciente, el signo del camalote, ¿no? Y el signo del camalote, ¿no? ¿Qué nos permite la tomografía? Ver en qué segmento o en qué lóbulo o en qué territorio está localizado el quiste. Eso nos permite tener ya una estrategia de conducta para tratar quirúrgicamente esta hidatidosis. La tomografía es el método gold estándar para definir la conducta quirúrgica del paciente. ¿Sí? Tratamiento médico. Gracias a Dios bueno, el parásito es sensible a los imidazoles, en especial al albendazol. El albendazol se da una dosis de 10 a 20 miligramos kilogramo día cada 12 horas, ¿no? Es su efecto colateral indeseado del albendazol es un hepatotóxico que puede lesionar el hígado.
Así que se repite ciclos de 21 a 30 días con descanso prácticamente de unos 14 a 20 días para no dañar el hígado, ¿sí? Es importante. Bueno, a continuación, la segunda droga de elección es el mebendazol, que da de 30 a 70 miligramos kilogramo a día cada 12 horas con las comidas por 6 meses. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué le damos tratamiento médico al paciente? Porque incluso operando a este paciente, uno puede provocar una, una siembra secundaria del parásito. No se olviden que el parásito vivo tiene escólex, tiene vesículas hijas, tiene vesículas prolígeras que pueden generar una siembra secundaria y, lógicamente, un desarrollo múltiple de esta hidratidosis, ¿no? ¿Y qué es pregunta de examen? Es el mecanismo de acción, ¿no? ¿Cómo actúa estos imidazoles? ¿No? En este caso, el albendazol, ¿no? Lo que hace el albendazol es bloquear la captación de glucosa por el parásito y, lógicamente, el parásito muere prácticamente en, en, eh, desnutriéndose en su desarrollo, ¿no? Terminando en su muerte, ¿no? Entonces, vean ustedes que tenemos un arsenal para tratar esta hidratidosis, ¿no? Pero el tratamiento de elección siempre va a ser el tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico. Y esto métanse en la cabeza porque puede ser pregunta de examen, ¿no? El tratamiento quirúrgico tiene dos procedimientos como alternativa estratégica, ¿sí? Una que es la conservadora y la otra que son la estrategia radical. La estrategia conservadora, ¿no? Lógicamente, que va a consistir, ¿no? En solamente retirar el quiste del segmento comprometido a nivel pulmonar, ¿no? Tenemos dos procedimientos importantes. Uno es de Allende, que solamente es la enucleación del quiste. La enucleación del quiste. Esa es la técnica de Allende, métanse a la cabeza. Y la otra es la de Pérez Fontana. La de Pérez Fontana es la de la resección de la periquística o adventicia del lecho del paciente, ¿no? En nuestro medio, para su conocimiento, ¿no? Prácticamente solo hacemos la enucleación del quiste, dejando la periquística con el paciente, ¿sí? O sea, la técnica de Allende. ¿Bien escuchado? ¿Sí? Hola. Eso apunten bien porque puede ser pregunta de examen, ¿no? El otro procedimiento quirúrgico es el procedimiento radical. Cuando uno procede de forma radical en este tipo de parasitosis, cuando compromete el compromiso de un quiste atídico, ¿no? Compromete todo un segmento del pulmón. Entonces se realiza una segmentectomía. Y cuando compromete todo el lóbulo, uno puede terminar haciendo una lobectomía pulmonar. Y cuando compromete todo el pulmón, que suele suceder, uno practica una neumonectomía, o sea, le saca todo el pulmón en forma radical. ¿Sí? Ven ustedes que es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, con unas lesiones a veces prácticamente que van a comprometer la vida del paciente. En este caso, por ejemplo, en una segmentectomía, una lobectomía, y puede terminar incluso una neumonectomía, que es una extirpación de todo el cuerpo. Esto, por ejemplo, es una resección solamente del quiste hidratídico. Ven ustedes toda la parte germinativa del pulmón, quedando en sí toda la periquística, la reacción que tiene el cuerpo humano
alrededor del quiste, ¿no? Esta es la técnica de Allende, que es la más frecuente y la que usamos acá en nuestro medio, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien. Bien, entonces, les voy a dar 5 minutitos de descanso. Vamos a abordar otro tema, que es el marcapasos cardíaco, que es un tema cortito, ¿sí? Voy a dejar de